En diciembre de 1972, ingenieros del laboratorio de la EPA en Ann Arbor, Michigan, colocaron un motor de Honda sobre un dinamómetro. Estaba atornillado dentro de la carrocería de un Nissan, porque Honda no tenía nada en su propia gama lo suficientemente grande para alojarlo, y el sedán era tan ligero que el equipo metió sacos de arena dentro para alcanzar el peso de prueba. Pero durante la semana siguiente, ese coche prestado pasó el estándar de emisiones más estricto que Estados Unidos había escrito jamás, sin ningún convertidor catalítico en su escape. Entonces, ¿por qué casi todos los fabricantes de autos del mundo miraron ese resultado y se dieron la vuelta? Tokio, el verano de 1965. Dentro del Centro de Investigación de Honda, un especialista en rendimiento de motores, llamado Shizuo Yagui, reunió a 10 personas de su propia sección y les entregó una tarea que nadie había solicitado. Su trabajo era leer la legislación estadounidense sobre contaminación del aire. En ese momento, esto parecía un desperdicio de buenos ingenieros. Honda había puesto su primer automóvil de pasajeros a la venta 2 años antes, y la reputación de la compañía se sustentaba en motocicletas, en la isla de Man, en motores pequeños que rugían hasta 14.000 revoluciones por minuto. Nadie en el edificio había estudiado emisiones de escape, y los instrumentos para medirlas apenas existían en Japón. Tasuku Date, entonces director en Honda Investigación y Desarrollo, describió su conocimiento sin adornarlo. Su laboratorio poseía un solo dispositivo de medición y medía monóxido de carbono. Óxidos de nitrógeno e hidrocarburos eran términos que los ingenieros tuvieron que ir a buscar. Entonces, ¿cómo diseñas contra un contaminante que aún no puedes detectar? En junio de 1966, la industria automotriz japonesa envió un comité de estudio a Estados Unidos durante un mes. Yagui fue. El grupo de Yagui recorrió 23 instalaciones de investigación, incluidos los laboratorios de emisiones de General Motors, Ford y Chrysler. Regresó convencido, y Honda abrió su laboratorio de investigación de control de contaminación atmosférica con 30 personas trabajando en un campo que no tenía libro de texto. Pero el detalle que vale la pena retener es el calendario. Honda comenzó este trabajo 5 años antes de la ley que lo hizo necesario. El último día de 1970, el presidente Nixon firmó las enmiendas a la Ley de Aire Limpio que el senador Edmund Muskie había impulsado en el Congreso. El requisito era brutalmente simple. Los autos fabricados para el año modelo 1975 debían emitir 1/10 parte del monóxido de carbono y los hidrocarburos de un auto de 1970 y los óxidos de nitrógeno debían caer en la misma proporción un año después. El Congreso escribió la meta y dejó la ingeniería enteramente a los fabricantes. La respuesta de Detroit fue que no se podía hacer. Lee Iacocca, entonces presidente de Ford, le dijo al Congreso que la tecnología de la época no permitiría a su compañía seguir fabricando automóviles después de enero de 1975. Ejecutivos de toda la industria dijeron versiones de lo mismo, que la fecha límite significaba fábricas cerradas y el fin del auto estadounidense como producto de mercado masivo. ¿Algo de eso era cierto? Parte era pose de Detroit y parte era aritmética pura. Nadie en 1970 había construido un convertidor catalítico que pudiera sobrevivir 80.000 kilómetros de vibración bajo el piso de un auto. Los convertidores existentes eran unidades industriales atornilladas a chimeneas de fábricas, tubos de acero rellenos de pellets de catalizador, nunca diseñados para ser sacudidos por una carretera de Michigan. Peor aún, el catalizador era envenenado por el plomo, y la gasolina estadounidense estaba llena de él. Cumplir con el estándar requería reconstruir el suministro de combustible de un país. Los ingenieros de Honda llegaron a la misma conclusión sobre los convertidores, pero extrajeron la lección opuesta. Soichiro Honda le había dado al laboratorio un límite inflexible, y lo que inventaran tenía que funcionar en motores que Honda ya sabía construir. Junji Otani, un diseñador en el grupo de rendimiento de motores, recordaba el razonamiento.
Abandonar el motor de gasolina significaba abandonar las máquinas herramienta de la fábrica de Saitama, y una empresa de ese tamaño no podía desmantelar su propia planta. Así que la regulación tenía que ser derrotada en la cámara de combustión misma. En el papel, la respuesta ya se conocía. Una mezcla muy pobre, con mucho más aire que la proporción de 14.7:1 con la que normalmente funciona un motor de gasolina, se quema más fría y más completamente. Eso significa menos óxido de nitrógeno, menos monóxido de carbono y menos hidrocarburos sin quemar en el tubo de escape. Pero una mezcla pobre es difícil de encender. Estírala lo suficiente y la bujía no logra prenderla en absoluto. El laboratorio recorrió la lista obvia: calentar la carga entrante, crear más turbulencia en el cilindro, aumentar la energía de ignición y disparar varias bujías a la vez. Cada experimento regresó de la misma manera, con una combustión que era inestable o no lo suficientemente limpia. Y para 1969, Date había concluido que Yonda perdería esta carrera rotundamente si seguía corriendo por la misma pista que todos los demás. Su alternativa vino de una dirección inesperada. Los motores diésel habían usado precámaras durante décadas. Una antecámara separada donde el combustible se enciende primero y la llama luego se extiende al cilindro principal. Investigadores soviéticos habían intentado lo mismo en motores de gasolina, aunque su objetivo era quemar combustible de baja calidad en lugar de limpiar el escape. Pero nadie había apuntado la idea hacia la contaminación del aire, y Date, Yagui y Nakagawa decidieron que esa ausencia era razón suficiente para intentarlo. En una mesa de dibujo en Saitama parecía un desvío. 7 años después, fue la razón por la que un emblema de Yonda significaba algo en Ohio. Soichiro Yonda no tenía paciencia para esperar un motor de prueba construido a propósito. Yonda fabricaba pequeños motores diésel de uso general con precámaras, así que le dijo al laboratorio que usara uno. El GD90 era una unidad de 2 cilindros y 479 centímetros cúbicos, y los ingenieros lo convirtieron en un banco de pruebas con una bujía y un inyector de gasolina en la precámara. Esas pruebas se realizaron desde diciembre de 1969 hasta febrero de 1970 en un motor generador en un laboratorio al norte de Tokio. La combustión pobre en un motor de gasolina era posible después de todo. En enero de 1970, el primer prototipo construido a propósito estaba terminado, una versión monocilíndrica de 300 centímetros cúbicos del motor del N600. Otani, quien lo dibujó, recordaba el ritmo de esos meses. Cada vez que los planos estaban casi completos, Soichiro Yonda entraba con una nueva instrucción y el equipo comenzaba de nuevo. Sin embargo, quedaba un obstáculo más. Y dentro de Yonda era un tema delicado. El motor que llevaría esta tecnología a Estados Unidos tenía que ser refrigerado por agua, y Yonda no fabricaba un motor de auto refrigerado por agua. Soichiro Yonda había defendido la refrigeración por aire durante años, y el desacuerdo se había endurecido hasta convertirse en una pelea real, con ingenieros más jóvenes, incluido Tadashi Kumi, argumentando que la legislación de emisiones requeriría camisas de agua. Así que el laboratorio compró motores de un competidor. Las unidades de 1.600 centímetros cúbicos de Nissan llegaron al centro de investigación y se convirtieron en los bancos de prueba de la idea más limpia de Yonda. Esa solución improvisada se convirtió en una ventaja que nadie había planeado. Como la culata de precámara se había probado en el bloque de otro fabricante, Yonda podía demostrar que el sistema era transportable. Cambia la culata, el múltiple de admisión y el carburador, y el resto del motor podía quedarse tal cual. Sin nueva fundición, sin nuevo herramental, esa portabilidad se convirtió en la propuesta que Yonda llevaría más tarde a Detroit. El 12 de febrero de 1971, Soichiro Yonda entró al salón de la Federación de Organizaciones Económicas en el centro de Tokio y le dijo a la prensa reunida que Yonda tenía la perspectiva de un motor de pistones que cumpliera el estándar estadounidense de 1975, con inicio de producción en 1973, pero el motor aún no existía. Lo que existía era una unidad de prueba monocilíndrica,
una pila de datos alentadores y una solicitud de patente que nadie había presentado. A Yagui le preguntaron sobre ese anuncio durante décadas. Su explicación fue que Soichiro Honda sabía que sus ingenieros nunca ofrecerían voluntariamente que algo estaba terminado, así que fijó la fecha límite en público y los dejó perseguirla. Hay una frase en Honda para lo que él hizo en ese salón. Te deja arriba y luego te quita la escalera. Presta atención al siguiente detalle, porque es como un pequeño fabricante de autos mantuvo su ventaja. El nombre se decidió en una sala de reuniones del Centro de Investigación, elegido para ocultar cosas. Date, Yagui y Nakagawa necesitaban algo que sonara técnico y no revelara nada sobre la precámara, porque las patentes aún estaban pendientes. Lo que encontraron fue CVCC, siglas en inglés de combustión controlada por vórtice compuesto, compuesto por las dos cámaras, vórtice por el remolino que el chorro de llama hacía en el cilindro, combustión controlada por la velocidad de quemado, preciso y casi inútil para cualquiera que intentara hacer ingeniería inversa. El 11 de octubre de 1972, en un salón del Hotel Príncipe de Akasaka, decorado con paneles de cielo azul, Yonda mostró todo el sistema a la prensa automotriz mundial. 230 solicitudes de patente ya estaban pendientes. La propuesta de Yonda cabía en dos afirmaciones. El hardware se atornillaba a motores que ya existían y no necesitaba convertidor catalítico porque el escape que salía del cilindro ya estaba limpio. Pero las afirmaciones hechas en un salón de baile de Tokio no tienen peso en Michigan. Ann Arbor, Michigan, diciembre de 1972. La EPA le pidió a Yonda que trajera autos para probar. Yonda envió 3. 2 tenían 24,000 kilómetros en el odómetro y el tercero había completado una prueba de durabilidad completa de 80,000 kilómetros. Porque la regla estadounidense no era que un auto tuviera que estar limpio cuando era nuevo, sino que tenía que mantenerse limpio durante 80,000 kilómetros, y ese requisito había derrotado a los convertidores que cualquiera había intentado construir. Los autos eran Nissan Sunny. Ken Mizoguchi, el representante de Yonda en la celda de pruebas de Ann Arbor, explicó el arreglo sin vergüenza. El Civic acababa de salir a la venta en Japón y no estaba ni cerca de estar listo para la certificación en Michigan, así que Yonda realizó la prueba más importante de su historia usando el auto de un competidor. Las pruebas se realizaron del 7 de diciembre al 14. El 18, la EPA publicó los resultados. Una culata de Yonda en una carrocería prestada de Nissan se había convertido en el primer motor en cualquier lugar certificado para cumplir el estándar de emisiones estadounidense de 1975. El escape no llevaba convertidor y el motor no llevaba bomba de aire. Si te gusta la historia automotriz contada con los documentos adjuntos, suscríbete. Hay una de estas casi todas las semanas. Para marzo de 1973, la discusión se había trasladado de una celda de pruebas en Michigan a una sala de audiencias en Washington. La EPA convocó una audiencia pública en el edificio del Departamento de Agricultura el 19 de marzo para decidir si el estándar de 1975 entraría en vigor según lo programado. Fabricante tras fabricante testificó que la fecha límite no era alcanzable, pero 2 discreparon. Yonda dijo que podía cumplir el estándar y Toyo Kogyo, la empresa que los estadounidenses conocen como Mazda, dijo lo mismo sobre su motor rotativo. Date estaba en esa sala. Recordaba que le preguntaron si Yonda podía suministrar motores CVCC a empresas del tamaño de General Motors. Yonda en ese momento era un fabricante menor con un modelo nuevo y una sola planta en Suzuka, halagador y completamente irreal. La audiencia terminó con la fecha límite pospuesta un año. Un segundo aplazamiento siguió en 1974, incorporado en legislación energética aprobada durante el embargo petrolero. El estándar para el cual Yonda había pasado 7 años preparándose no llegó cuando debía. Entonces, ¿qué les compró realmente haber llegado temprano? Al principio, les compró interés. La posición de Soichiro Yonda era que la tecnología de emisiones no debía acapararse. Así que Yonda ofreció CVCC a cualquiera que quisiera una licencia.
Toyota firmó primero después de enviar un ingeniero al centro de investigación de Honda para conducir el auto. Koichiro Yoshizawa, quien manejó las negociaciones, dijo que el acuerdo con Toyota lo cambió todo, porque una vez que llegó a los periódicos, las otras propuestas llegaron solas. Ford, Chrysler e Isuzu siguieron. Pero ni uno solo de esos licenciatarios jamás puso un motor CVCC en un auto de producción. General Motors no firmó nada. El presidente de GM, Richard Gerstenberg, aparece en casi todas las versiones de esta historia, descartando el diseño como algo que quizás serviría para un motor de motocicleta de juguete, pero que no tenía lugar en un auto de GM. Sin embargo, esa frase nos llega de segunda mano y no a través de la transcripción de una audiencia, y vale la pena decirlo claramente. Lo que Honda hizo después sí está en un informe de la EPA. Honda compró un Chevrolet Impala de 1973 con un V8 de 5.7 litros. Lo envió por avión a Japón e hizo que los ingenieros construyeran culatas CVCC y un múltiple de admisión para el bloque pequeño de Chevrolet. Luego enviaron el Impala de vuelta por avión a Ann Arbor y se lo entregaron a la EPA. Entonces, ¿qué hizo ese V8 con el sistema de Honda? Pasó los requisitos de 1975 sin convertidor catalítico, sin válvula de recirculación de gases de escape y sin bomba de aire, todavía produciendo los mismos 160 caballos de fuerza con los que salió de fábrica. El informe no es tan triunfal como la leyenda que creció a su alrededor. El monóxido de carbono y los hidrocarburos bajaron drásticamente. Sin embargo, los óxidos de nitrógeno no mejoraron y en algunas mediciones subieron, y también subió el dióxido de carbono. La economía de combustible quedó donde se ubicaba un Impala estándar. Así que la prueba demostró algo más limitado que la historia en la que se convirtió. Una culata de Honda podía hacer legal un V8 de Chevrolet para 1975. Si era la mejor respuesta a largo plazo para un sedán de 2.270 kilos, era una pregunta que Detroit ya había respondido en privado. Mientras tanto, los autos estaban llegando a los concesionarios estadounidenses. Los envíos del Civic CVCC a Estados Unidos comenzaron con el año modelo 1975, llegando a los concesionarios en el invierno de 1974. El motor desplazaba 1,5 litros y producía 53 caballos de fuerza, modesto incluso, en una década en la que los V8 estadounidenses habían sido estrangulados hasta casi nada. Costaba de $100 a $200 más que un Civic estándar. Takeo Fukui, el ingeniero que dirigía el proyecto de certificación, estaba de pie en el laboratorio de Ann Arbor en noviembre de 1974, cuando los resultados se imprimieron. Comparó la tensión con presentarse a los exámenes de ingreso universitario en Japón. Pasó. Luego el inspector de la EPA le dijo algo que el equipo nunca había estado persiguiendo. El Civic había registrado la mejor cifra de economía de combustible del país. Fukui admitió después que la economía no había sido el objetivo. Pero para la EPA, en 1974, con las filas en las gasolineras del embargo petrolero aún frescas, el kilometraje era la cifra que importaba. Entonces, ¿qué cifra vendió realmente el auto en Estados Unidos? Ninguna de las dos por sí sola. Había una tercera ventaja, y los conductores la sentían en la bomba de gasolina. Cada auto estadounidense construido bajo el nuevo estándar llevaba un convertidor catalítico, y la gasolina con plomo destruye un convertidor catalítico. Esos autos tenían bocas de llenado estrechas para que la boquilla de gasolina con plomo no entrara. Y en 1975, muchas estaciones todavía no tenían gasolina sin plomo. Fukui lo descubrió por sí mismo. Conduciendo un Ford rentado por el desierto de Nevada, paró en una estación que solo vendía gasolina con plomo y el encargado se negó a llenarle el tanque. El Civic CVCC no tenía ese problema porque nunca necesitó gasolina sin plomo. Con plomo o sin plomo, funcionaba con lo que tuviera la bomba. Las ventas de Honda en Estados Unidos se duplicaron con creces entre 1974 y 1975, y el Civic terminó primero en los rankings de economía de combustible de la EPA durante 4 años modelo consecutivos hasta 1978.
Entonces, ¿por qué Yonda retiró silenciosamente toda la idea? El mismo diseño que hizo al CVCC legal sin convertidor es lo que finalmente lo hizo obsoleto. Funcionar con mezcla pobre al estilo CVCC significaba aceptar cierta ineficiencia a propósito. La literatura de ingeniería del periodo señala que Yonda reportó aproximadamente un 10% de pérdida de eficiencia en los motores CVCC anteriores, lo que significa que las cifras de kilometraje que hicieron famoso al Civic provenían en gran parte de una carrocería ligera y un motor pequeño, más que del truco de combustión en sí. Luego estaba el hardware. Alimentar dos mezclas diferentes a cada cilindro, una rica a la precámara y una pobre a la cámara principal, exigía un carburador lo suficientemente complicado como para convertirse en su propio problema de mantenimiento. Los mecánicos que convivieron con estos autos describen un compartimento de motor lleno de mangueras de vacío, sensores térmicos y pequeños actuadores. Pero todo tenía que mantenerse en ajuste, y cuando el sistema se desajustaba, el auto funcionaba mal y la ventaja de emisiones se iba con él. Y la meta seguía moviéndose. Los límites de óxidos de nitrógeno que el CVCC cumplió en 1975 eran números provisionales relajados, y a medida que se endurecieron a finales de los 70, Yonda comenzó a agregar exactamente el hardware que el motor estaba destinado a hacer innecesario. Primero, catalizadores de oxidación y válvulas de recirculación de gases de escape, luego convertidores catalíticos de 3 vías en los autos CVCC. Para mediados de los 80, la inyección de combustible programada había reemplazado al carburador y el emblema desapareció de la tapa del maletero. La propia historia corporativa de Yonda lo declara sin rodeos. El CVCC fue superado por el catalizador de 3 vías y la inyección electrónica de combustible. Hay una versión de esta historia en la que el CVCC simplemente perdió, y es defendible con los hechos. El motor que Yonda pasó 7 años y una fortuna desarrollando fue retirado en una década, mientras que el convertidor catalítico por el que apostó Detroit todavía está atornillado debajo del auto en tu cochera. La versión que es más difícil de descartar es lo que ocurrió en esa sala de audiencias. En marzo de 1973, cuando los fabricantes de autos más grandes de Estados Unidos le dijeron al Congreso que el estándar estaba fuera de alcance, una empresa que llevaba 10 años fabricando autos dijo que ya lo había logrado. Esa fecha límite se aplazó de todos modos, pero la afirmación de que no se podía hacer había perdido a su último defensor honesto. Así que la pregunta que la prueba de Ann Arbor realmente resolvió nunca fue si una precámara le gana a un convertidor catalítico. Fue si imposible significaba imposible, o si significaba caro e inconveniente. Sacos de arena en el maletero de un Nissan prestado es un lugar extraño para un argumento que aspira a terminar. Si ese es el tipo de historia que quieres más, este canal desmonta una cada semana, con los documentos incluidos.